yo en los mismos lugares donde yo busco encontré otras cosas que me gustan más. Entonces, como hay determinados gatitos matemáticos que les gustan los estudios norteamericanos y los papers y demás en coche, bueno, hay papers que plantean cuestiones absolutamente ligadas a nuestras opiniones y que sirven para ir fundamentando la cuestión de que para bajar de peso hay que levantar pesas, para bajar de peso hay que entrenar intermitente, para bajar de peso hay unas cuantas cosas infinitamente más sencillas que cagarse de hambre y correr como un nabo. ¿Qué tipo de ejercicios genera un mayor gasto calórico total? ¿Cuál es la mejor manera entonces de tener una pérdida de peso graso? Hay que entender que existen tres formas básicas de gasto de energía. La tasa metabólica basal, o sea, lo que nosotros gastamos durante todo el día, representa entre el 60 y el 75% en un sedentario. O sea, que un sedentario tiene de su gasto energético total 60-75% que corresponde a mantenerse vivo. El 25% restante se maneja entre la digestión y lo que haga por encima de vivir, que lo podemos llamar ejercicio. Los nutricionistas a veces juegan con el tema del gasto metabólico de la digestión y te imponen una mayor cantidad de pequeñas comiditas para que en el ultrasedentario crezca un poco el gasto energético de la cuestión de digerir. Y a nosotros nos interesa remarcar la función del ejercicio como agente absolutamente vinculante a toda una movida que involucra hormonas, que involucra un montón de cosas y que puede llegar a dar una vuelta de campana a esta historia. Pero en definitiva, si yo tengo que la tasa metabólica basal representa entre el 60 y el 75% del gasto calórico de un sedentario, porque ejercicio el tipo no hace, evidentemente el negocio está en aumentar la tasa metabólica basal. Yo estuve buscando algunas cositas, ¿no? Que tienen que ver con equivalencias alimentarias y comparación con caminata y demás. O sea, permanecer sentada y quieta una mujer representa 1,7 calorías por minuto. Una caminata, 6,2. Escribir sentada, 2,4 y cocinar, 3,7. O sea, si ustedes se ponen a analizar la cuestión, salir a caminar representa el doble de calorías que cocinar. Ponele 2 hornallas. Claro. ¿Entendés? El trabajo de cocinar a lo largo de una interesante cantidad de horas, durante todo el día un cocinero, le equivale a poder comerse una rebanada y media de pan, para equiparar todo lo que hizo durante el día. O sea, ¿no? Evidentemente tomar el gasto calórico como medida para la alimentación sí o no, no es una buena idea. Acá hay un detalle interesante. Los magros gastan en reposo 1500 kilocalorías, los obesos menos. Este es un detalle demasiado importante. O sea, vos tenés un tipo que tiene 50 kilos de masa muscular y 10 kilos de grasa. Y un tipo que tiene 50 kilos de masa muscular y 15 kilos de grasa gasta más calorías el que tiene 10 kilos de grasa que el que tiene 15. O sea, la magritud viene acompañada de un aumento de la tasa metabólica basal. No se sabe muy bien por qué, pero esto es absolutamente así. Evidentemente viene ligado de alguna manera a algún correlato de movilidad. O sea que el tipo más magro tendría una movilidad mayor o alguna cuestión que está ligada, emparentada a un mayor gasto metabólico. La masa muscular es determinante en el gasto energético durante el reposo. O sea, cuanto más músculo tengo, más energía gasto sin hacer nada.
Por lo tanto tenemos un problema de doble entrada. Si yo aumento la masa muscular y disminuyo el porcentaje de grasa, mi tasa metabólica basal aumenta por dos vías. ¿Sí? O sea, el negocio consiste en tener menos relación porcentual de grasa, lo cual consigo fundamentalmente aumentando la masa muscular, y si va disminuyendo la grasa, obviamente que mejor. Bueno, vamos a empezar con los estudios. El primero que vamos a considerar es uno de Lemmer en el 2001. El tipo lo que hizo fue entrenar la fuerza con un protocolo pedorro, pero hizo fuerza. Y lo que quiso hacer es ver qué consecuencias había en el gasto metabólico basal y el gasto de energía durante el entrenamiento y las variaciones en la composición corporal. Tomó 46 sujetos, 10 entre 20 y 30 años, 10 mujeres de entre 20 y 30 años y un grupo de jovatos, 11 jovatos de 65 a 75 y 10 jovatas de 65 a 75. Los sometió a 24 semanas de entrenamiento y midió consumo máximo de oxígeno, repeticiones máximas, composición corporal, tasa metabólica basal y actividad física diaria. Este es el protocolo que utilizó de entrenamiento, una merda cúbica, pero por lo menos los hizo hacer fuerza, con prensa frontal, extensión y flexión de rodillas en la máquina de cuádriceps, isquiotibiales, pre de banca, pre militar, trabajo de dorsalera, tríceps, bíceps. Esto está textual como lo pusieron los tipos en el libro de la American College. Hiperextensiones y abdominales. O sea, hizo una especie de miscelánea de ejercicios de fuerza. No sé muy bien con qué criterio, pero le hicieron. Lo hicieron las 24 semanas en dos periodos de 12, o sea que a las 12 semanas tuvieron la intención de replanificar por lo menos en lo que respectaba a los pesos. Una serie para el tren superior y dos para el tren inferior, empezando de 5 RM y disminuyendo el peso hasta llegar a 15 repeticiones. O sea, tenía una cierta intención de entrenar la fuerza. Los ejercicios se realizan por separado en el segundo ciclo, 3 veces por semana, 15 repeticiones al fallo muscular. O sea, hizo una especie de periodo inicial de fuerza y después una especie de periodo de hipertrofia basándose en 15 repeticiones. X, el plan es tan malo que no importa lo que haya hecho. Lo que interesa es que hizo fuerza. Bien, ¿qué pasó? Lo interesante es lo que pasó. ¿Qué pasó con los hombres jóvenes? Fíjense en el tercer renglón. Peso en kilogramos de los tipos. De 84.4 kilos se fueron a 84.6. Aumentaron de peso. ¿Qué pasó con la masa magra? O sea, la masa puntual de no grasa. Aumentó la masa magra. ¿Qué pasó con la masa grasa? Disminuyó. ¿Qué pasó con el porcentaje de grasa? Disminuyó. ¿Y qué pasó con las mujeres jóvenes? Exactamente lo mismo. Aumentó la masa magra. Lo interesante de esto es que aumentó la masa grasa también. ¿Qué pasó? ¿Acordaron la mía? Y aumentó el porcentaje de grasa. Interesantísimo. Qué bonito. Me he dado ganas de comer, así que. Los hombres viejos aumentaron la masa magra, aumentaron el peso en kilogramos, poquito, disminuyeron la masa grasa y disminuyeron el porcentaje de grasa. Y las viejas aumentaron la masa magra, también aumentaron la masa grasa y disminuyeron el porcentaje de grasa. Esto no le había prestado atención, ¿no? ¿Qué pasa con las minas? Que aumentaron la masa grasa con el entrenamiento con pesas. Vamos a ver. La masa grasa no aumentó conjunto con la masa magra. No. Tenían 21.8 kilos de grasa y ahora tienen 22 grasa. No es más porcentaje, tienen más grasa. Engordaron con la grasa. El porcentaje bajó.
Me encantó, pero tenés más grasa. Sí, lo mismo. O sea, el punto fundamental es el siguiente. Cuando vos haces el seguimiento, por ejemplo, de un deportista, no te interesa el porcentaje, te interesa los kilos de grasa. O sea, vos tenés un tipo, suponete, de 100 kilos. ¿Cuántos kilos de grasa puede tener un tipo de 100 kilos competidor? 10. Y no se tira. Tiene 20, tiene que bajar 10 kilos de grasa. Que la relación, que el porcentaje, minga. Vos tenés tanto peso graso y lo tenés que achicar. Acá el tema de esta gente es que tiene más grasa que antes. No tengo una explicación muy clara, debe estar ligado a lo que comieron. Porque los varones anduvo como piña, en las mujeres no tanto. Evidentemente tendrá que ver con las hormonas y demás. A ver. Muchas mujeres dicen que les levanta el apetito cuando empiezan a entrenar con fuerza. No te quepa la menor duda, los varones también. Pero la mujer yo... Pero la gran diferencia que puede llegar a darse en esto es que la testosterona es fuertemente lipotrópica. Claro. Ah, sí. Por ahí cantaba Garay. Interesante. A mí lo que me da la pauta es que te agarra un estudiante novato este estudio, de cayó al embarazo. Y entonces el tipo que dice, el entrenamiento de la fuerza sirve para bajar de peso graso a los tipos, pero no a la mina. Y ya te atiende. Entonces, tasa metabólica basal. Sube en los hombres jóvenes un 8%, sube en las mujeres jóvenes un 2.5% con lo que hicieron esta gente. En los viejos sube en los varones 8.1% y sube en las mujeres viejas 4.5%. A ver, pensemos, ¿por qué pueden subir más las viejas que las jóvenes? Y más al horno, entonces mejoraron más. Lo que pasa es que le falta la comida también a ese estudio. Porque evidentemente debería haber... Tiene que haber una... Debería haber una... yo me acuerdo cuando lo leí el abstract, yo transformarlo en transparencia, le voy quitando cosas. Los tipos hablaban de 35% de hidratos de carbono, 15, te daban la organización de la comida, como la 35, 25 y no sé cuánto. Hablaban de lo que le daban de comer. Esto es cómo fueron aumentando la fuerza en los diferentes ejercicios. Aumentaron más las mujeres que los hombres, evidentemente porque las mujeres estaban en un estado más paupérrimo. No así los hombres y las mujeres viejas, lo cual es interesante. Generalmente cuando vos agarrás un grupo de tercera edad, los tipos están más hechos pelotas que las minas. Lo cual se ve bastante bien reflejado en esta situación de los aumentos de la fuerza. A ver, el aumento de la tasa metabólica basal como respuesta a un entrenamiento con sobrecarga no es nuevo. Había un trabajo de Bradley en el 94 y Campbell en el 94 que ya habían comprobado estos cambios. Los mismos están explicados por el aumento de la masa muscular. El aumento de la masa muscular y el aumento de la tasa metabólica van de la mano. O sea, vos tenés más músculos, tenés un aumento de la tasa metabólica. Tenés menos músculos, tenés menos tasa metabólica. Pero a la misma masa muscular, el tipo que tiene más tasa metabólica es el que menos cantidad de grasa tiene. Esto es, de alguna manera, no interesante. En las mujeres los cambios son menores. Esto se puede deber a la falta de incremento que se observa en el sistema nervioso simpático, que está atado a todo el comportamiento hormonal. Por lo tanto, yo considero que si se le puede... Estas son las conclusiones de Leber, no las mías. Si yo te pego en el medio de los dientes y te hago una alteración de simpático, porque te juego una carta de intensidad que la puedo dar como en una mujer sedentaria. ¿Cómo le altero el simpático a una mujer sedentaria? Con dinámicos. Con coordinativo. Con que le haga un trabajo coordinativo y le haga emitir a 100, ya va. No necesito ponerle agua fría en la nuca para alterarle el simpático. Alcanza con que yo le dé un coordinativo y la obligue a emitir en alta frecuencia. Suficiente. Con lo cual hay que buscar variantes que permitan en organismos menos proclives al aumento de circunstancias hormonales, buscar la manera, la forma para que esto se produzca. Bien, ahora viene uno que a ustedes les gustaba más que este y que fue bastante famoso. Este trabajo de Melanson que metió a unos tipos adentro de un calorímetro. ¿Qué es un calorímetro? Un calorímetro es un termo. Pero esta gente tiene tantos medios, tanta pero tanta plata, que tienen
una habitación calorimétrica. ¿Qué significa esto? Una habitación que percibe los cambios internos de temperatura, por lo tanto puede calcular las calorías de manera absolutamente exacta. Entonces, metieron a 10 sujetos que no eran gordos, con una edad de 31 años, un peso de 71.1 de promedio, un porcentaje de grasa tal, consumo máximo de oxígeno tal, en esta especie de oficina que mide movimientos de temperatura. Lo dejaron un día adentro para mirar los datos basales. Un día de control, un día de ejercicio aeróbico y un día de ejercicio de sobrecarga. Y vieron qué pasaba. ¿Y qué pasaba? Bueno, los sujetos recibieron comidas reguladas, todos comían lo mismo, de acuerdo al gasto metabólico basal calculado inicialmente. O sea, en función del gasto metabólico basal le dieron el morfi. El ejercicio tuvo el objetivo de gastar 400 kilocalorías, independientemente del tipo de trabajo, aeróbico o sobrecarga. O sea, los tipos se plantearon, vamos a entrenar hasta que el calorímetro de la habitación diga, este ñato gastó 400 calorías, de pesas o de aeróbico, pero hasta 400. El trabajo aeróbico está escrito aquí. 70% del consumo máximo de oxígeno, el trabajo con sobrecarga, 70% de 10 repeticiones, 4 series, en forma de circuito durante 70 minutos. La cuarta serie era al fallo dentro de este circuito. Pausas de 3 minutos cada 2 ejercicios. O sea, encontrarle un porqué a lo que lo hicieron así, no lo vas a encontrar. Pero bueno, esta es una de las cuestiones interesantes de los trabajos de investigación. Los tipos les importa un carajo el entrenamiento. Tiran fruta y va, todos igual, no importa. Y después sacan conclusiones, que te pueden servir o no, pero si vos, que sos entrenador, la parte que más te interesa es este cuadradito y te querés cortar las orejas. A ellos evidentemente te demuestran que su desprecio por el entrenamiento en sí dentro del trabajo de investigación es absoluto. Es totalmente absoluto. Simplemente ponen algo y lo respetan al pie de la letra porque son las condiciones de la investigación. A ver. Acá está el gasto energético, la comparación entre los 3 grupos. Y acá empiezan las cosas interesantes. El grupo de trabajo aeróbico proveniente de los hidratos de carbono gastó 370. El grupo con sobrecarga 349. O sea, utilizó menos hidratos de carbono que el grupo aeróbico. Esto es interesantísimo. En cuanto a las grasas, el grupo aeróbico gastó 87 y el grupo con sobrecarga gastó 91. Y en cuanto a las proteínas musculares, el grupo aeróbico gastó 88.9 y el grupo con sobrecarga 86.6. A ver, yo creo que me estoy comiendo Durante el ejercicio, el grupo aeróbico gastó 11.2 calorías por minuto y el grupo con sobrecarga 6.5 por minuto. O sea, gastó más durante ese tiempo que duró el ejercicio. Pero ¿qué pasó después? Durante los 30 minutos siguientes, el EPOC, la deuda de oxígeno posterior al trabajo, 2.5 el grupo aeróbico, 2.63 el grupo con sobrecarga. Durante el almuerzo siguiente y hasta la hora de acostarse, 1.87 por minuto los del ejercicio aeróbico
1.94 lo del ejercicio con sobrecarga. Mientras dormían, 1.06 los aeróbicos, 1.07 lo de sobrecarga. Lo cual significa que si bien el gasto calórico en el ejercicio continuo superó al ejercicio fraccionado, durante el resto del día y durante la noche, el gasto no solo se equiparó, sino que lo superó ampliamente porque había una tasa de recuperación muchísimo más alta. El amigo Mendelssohn. También se puede, si bien gastó más calorías, temas que seguramente van vinculadas por la placa siguiente a la tasa metabólica, a la oxidación de proteínas. O sea, él pudo haber gastado más calorías. Sí. ¿Sí? Pero el problema es de dónde vienen, porque es complicado si vienen de las proteínas, porque estamos de alguna manera, en lugar de mejorando la tasa metabólica basal, la estamos deteriorando. Exactamente. Después, en la otra placa, si vos pones ahí proteínas, hubo mayor ruptura plástica, que quizás o seguramente está vinculado a ese mayor porcentaje calórico. Acá está. O sea, que gastaron más calorías, pero gastaron más calorías porque hicieron miedo de más proteínas y vos. Exacto. Está muy bien. Está muy bien pensado. Bueno, también va a gastar más glucosa. ¿Cómo? Sí, lo interesante de esto es que evidentemente esto parte del error de concepción del entrenamiento. O sea, el tipo te dice, corrimos al 70% del consumo máximo de oxígeno. ¿Qué te dice que hayas utilizado tantos hidratos de carbono, mucho más que la sobrecarga? Que los tipos estaban corriendo en superaeróbico. ¿Entendés lo que te digo? O sea, los cagó a palo gratis. O sea, el estudio le dio, de alguna manera, más a favor nuestro, porque erró el cálculo ahí. Si el tipo no hubiera corrido tan rápido, para esta, o sea, ¿dónde está el error de la máquina aeróbica? En considerar que tu umbral está entre 60 y el 80 sí o sí. Los dos umbrales, ¿sí? ¿Eso es así? No. Acá con el tipo corriendo de 70, ¿qué te demostró? Que está por encima del umbral. Si no, los tipos no hubieran gastado tantos hidratos de carbono. Si los tipos hubieran corrido su umbral, esto hubiera sido mucho más lógico. Pero bueno, corrieron encima del umbral, pero para él. Está corriendo como loco, al pedo, rompieron todo lo que había por romper. ¿Hubiera cambiado la tasa de proteínas si hubiera corrido más despacio? No. No demasiado. Lo que cambió sí es la relación aeróbica de utilización de grasas y utilización de hidratos de carbono. Aparte, si hubiese agregado el tiempo, vería que puede estar más tiempo haciendo pesas con el 70% que corriendo. No, porque lo que los tipos hicieron es hacerlo adentro de un calorímetro. Entonces, ¿el calorímetro qué hace? Vos querés mantener una temperatura constante, ponele 25 grados. Y vos te empezás a entrenar. Cuando te empezás a entrenar, ¿qué haces? Empezás a calentar al ambiente. Por lo tanto, el ambiente empieza a registrar el gasto calórico puntual por tu propia calentura. El punto es, ¿la calentura está solamente generada por el ejercicio o por el video que estaba pasando también en la... Depende de dónde viene la calentura. Si bien todavía no se conoce correctamente la relación entre el aumento de la masa magra y el gasto energético, Cunningham en el 91 comprobó que por cada kilo de masa magra se gastan 22 kilocalorías extras por día. Obviamente que todo esto es típicamente norteamericano. ¿Por qué? Porque si ese kilo de masa magra que yo tengo está absolutamente activado, es coordinado y es pulenta, y yo con ese kilo hago un desparramo y levanto 500 kilos y arranco y freno y salto y doy, hago rondó fla, gasto un poquito más de calorías, ¿no? Sí, sí. O sea, hay kilos y kilos de músculo. Si yo tengo los tónicos hipercortados y activados e inflados, voy a tener más masa magra, pero un desastre. No sé si un desastre, pero no es lo mismo juntar todo en una misma bolsa y decir a partir de ahora, que esto es típico de lo que te lo pueden dar en la carrera de nutrición. Cada kilo más de músculo son 22 y no 21, ¿eh? 22. No lo vas a poner más porque te cagan. O sea, un kilo de masa muscular en un atleta de elite, ¿cuánto representa? 22, me pongo la ficha que muchísimo más. Muchísimo más. Bueno, último laburito. Dolezal, que hizo algo bastante interesante este Dolezal.
No sé de dónde es Doleza, no puedo encontrar la nacionalidad. Pero no es norteamericano. Nada más sí. Arranca como el orto, ¿no? Es bien conocido que la pérdida de peso corporal está relacionada con el balance calórico negativo. ¿Es así? No. No importa, lo puso así. Dado que el gasto metabólico basal, o sea, la pregunta es, que lo vamos a ver dentro de 5 minutos, o 15 o 20, ¿necesito tener un balance calórico negativo para bajar de peso graso? No. Ni en pedo. Hormonal. Ni en pedo. Lo que yo tengo que hacer es utilizar grasa como fuente de combustible e ir girando la cuestión para perder porcentaje de grasa. O sea, tengo que encontrar una manera inteligente de llegar a esa situación. No necesito comer de menos, para nada. Pero el tipo hizo ese planteo. Dado que el gasto metabólico basal de reposo representa el 60-75%, coincide con lo que dijeron al principio, el gasto total, la investigación se ha volcado últimamente a analizar qué tipo de ejercicios tiene más efecto sobre esto. La gran pregunta a responder es qué tipo de ejercicio es mejor y en qué dosis, aeróbico o de fuerza. Lo único que le puedo criticar yo así a simple vista a esto es creer que para bajar de peso tengo que comer menos de lo que necesito. No coincido. Muy bien. Pero vamos. Agarró 30 varones activos de entre 20 y 21 años. Criterio de inclusión, una experiencia de entrenamiento de por lo menos un año. Largo, olvídese. Un año haciendo gambas, ¿saber qué? Tai Chi Chuan, que sí. Consumo máximo de oxígeno de los tipos era mayor que 40 mililitros. O sea que lo que los tipos te está diciendo acá, que buscó gente predominantemente de qué? Aeróbica. Que se la banque un poquito desde lo aeróbico. O sea, para encontrar tipos de arriba de 40 no es tan fácil. Estándar. No es tan fácil. O sea, son tipos... Para que ustedes se den una idea, en un plantel de fútbol, no todos tienen más de 40. Y los tipos juegan, ¿eh? A la pelota. O sea que no es tan... A grosso modo. Grupo de fuerza eran 10, grupo aeróbico eran 10 y el grupo combinado eran 10. O sea, un grupo que hizo solamente fuerza, un grupo que hizo solamente aeróbico y un grupo que mezcló las dos cosas. Y entrenaron durante 10 semanas. Se midió la tasa metabólica basal, que es lo que le interesaba al tipo, la composición corporal, el consumo máximo de oxígeno, que esto es, si esto lo llega a ver Argemis, se tira a todos lados. O sea, ¿por qué? Porque él considera el consumo máximo de oxígeno para que cambie, porque el tipo le agarró la vuelta a la forma de medición. Porque el consumo máximo de oxígeno medido bajo condiciones de laboratorio estrictas no mejora ni en pedo. Ni en pedo. Y acá van a ver que mejora para el campeonato. ¿Qué quiere decir? Que el tipo le agarró la vuelta, al principio estaba cagado en la primera prueba, en segundo se le fue susto y lo hizo infinitamente mejor y mejoró. Y necesito un mate. Todo eso. Dame uno de esos mates bosteros que tenés ahí. Bueno, ejercicios obviamente press de banca, dorsalera, press tras nuca, curl de bíceps, tirón en polea, estas traducciones españolas me encantan. Remo a la barbilla. Impresionante. Press inclinado, importantísimo para que la investigación te dé. Sentadilla, tirón de envión. Prensa, camilla sentado. Quedó hecho mierda este chabón. Hizo todo esto. Camilla acostado. Muy bien, todo eso hicieron. Vamos a ver. El grupo que hizo fuerza. Antes. Calorías por día. Kilogramos de peso. A ver. En la pérdida de peso corporal. Después, los joules por día aumentaron la tasa metabólica. Los que hicieron fuerza de 7.600 a 8.090. Los que hicieron trabajo aeróbico bajaron la tasa metabólica de 7.200 a 7.000. Y los que hicieron trabajos combinados subieron la tasa metabólica de 7.400 a 7.800. O sea, la tasa metabólica es 6.3. Los que hicieron
el trabajo aeróbico empeoraron y lo que hicieron el trabajo combinado mejoraron. El peso en kilogramos, la masa magra en kilogramos, esto es todo punto por punto lo que en la primera transparencia estaba resumido. Lo interesante de esta historia es una investigación adicional que los tipos hicieron de nitrógeno en orina. ¿Qué significa nitrógeno en orina? Nitrógeno en orina no es ni más ni menos que saber si vos estás utilizando tu masa muscular como combustible o no. Lo que hicieron el trabajo aeróbico, durante tenían esta utilización de nitrógeno en orina. Y después seguía apareciendo nitrógeno en orina. ¿Qué significa? Que seguían utilizando masa muscular como combustible, fundamentalmente ¿por qué? Por el aumento del cortisol que genera el trabajo aeróbico. Por lo tanto, los tipos tenían un pago interesante de deuda de oxígeno por parte de las proteínas. El mismo caso del anterior. Claro, cosa que no ocurría ni en los del trabajo combinado ni en los del trabajo de fuerza. Pero miren qué interesante. Inclusive da ligeramente por debajo del trabajo combinado. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo aeróbico no te hace daño a las proteínas si vos haces trabajo de fuerza como agente de protección fundamentalmente hormonal. O sea, lo que tanto hinchamos las pelotas, que si vos haces el gimnasio primero y después haces un trabajo aeróbico, potenciás las virtudes del trabajo aeróbico sin necesidad de comerte el garrón de que te rompa la masa muscular. ¿Sí? Bueno, acá está otra vez el plano general y el resumen que el tipo dice. El entrenamiento aeróbico logra bajar de peso corporal total, pero esto conlleva una pérdida de masa magra. Esto va acompañado con una disminución de la tasa metabólica basal y por lo tanto, cuando se deja de realizar ejercicio, se debería comer menos ya que se necesita menos. El entrenamiento aeróbico, si bien baja de peso, no aumenta la fuerza y no puede producir hipertrofia, lo que significa que no puede moderar. Me encantó Dolezal, estás a full. ¿Sí? Bien. Entonces, tanto Lemmer como Melanson como Dolezal han publicado trabajos que demuestran que el entrenamiento con sobrecarga tiene fundamentalmente efectos sobre la tasa metabólica, sobre el aumento de la masa muscular magra y que redundan en qué cosa, en que el tipo gaste muchas más calorías durante el día y que de alguna manera resuelva la pérdida de peso a partir de su vida diaria y no sobre el ejercicio puntual de 40 minutos. Ese efecto residual. Y este Dolezal lo que hace, con un protocolo discutible, como ustedes quieran, es demostrar que un trabajo combinado de fuerza y aeróbico le quita el efecto pernicioso de ataque a la masa muscular que tiene el entrenamiento aeróbico y consigue que la masa magra aumente, no tanto que sea como si no hago nada de trabajo aeróbico, pero vinculando ambas situaciones. Entonces, el resumen de lo que hizo Dolezal: investigó los entrenamientos de resistencia, fuerza y el modelo concurrente de resistencia y fuerza. Se evaluaron muchos parámetros, pero nos interesa particularmente la tasa metabólica basal. Ella aumentó con el entrenamiento de la fuerza y con el combinado fuerza y resistencia, pero bajó con el de resistencia solo. El combinado generó el mayor descenso de grasa corporal. Vamos a volver a explicar esto para que se entienda un poquitito mucho qué significa el trabajo aeróbico continuo. Para eso volví a sustentarme en las áreas funcionales metabólicas y tratar de entender paso a paso qué es lo que ocurre cuando yo hago trabajo aeróbico continuo. Entonces yo puedo plantear un trabajo aeróbico continuo debajo del umbral aeróbico. ¿Qué significa debajo del umbral aeróbico? En una situación prácticamente de descanso.
para entenderlo mejor, tengo que analizar cuántos sistemas de energía conviven en este momento en mi persona. Yo en este momento que estoy debajo del umbral aeróbico tengo el sistema anaeróbico lactácido. Cada vez que inicio el movimiento del ATP es utilizado. El sistema anaeróbico lactácido, o sea, yo tengo una producción en este momento de 2 milimoles de lactato por la sencilla razón de que el tejido de mi corazón y parte de mis vísceras se alimentan de lactato, por lo tanto yo tengo siempre una producción latente de lactato producto de la glucólisis anaeróbica. Obviamente la glucólisis aeróbica está funcionando, obviamente la beta-oxidación, la utilización de grasas por la vía aeróbica está funcionando, y también hay, aunque mínima, obviamente que aumenta con la edad, de proteólisis. O sea, hay 5 sistemas en mi persona en este momento que conviven entregando energía para que yo haga boludeces. ¿Dónde estaría ubicado el umbral aeróbico? El primer umbral. El umbral aeróbico es la máxima potencia de entrega de energía que puedan aportar la glucólisis aeróbica, la beta-oxidación y la proteólisis sin necesidad de aumentar nada el sistema anaeróbico lactácido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, de los 5 sistemas que yo tengo conviviendo de energía, tengo uno que es el anaeróbico lactácido que está en 2. Si yo consigo aumentar mi cantidad de trabajo sin moverme de 2, estoy debajo del umbral aeróbico. ¿Qué actividades son las que pueden llegar a realizarse en ese contexto debajo del umbral aeróbico? Y las actividades que se pueden llegar a realizar en ese contexto tienen que ver fundamentalmente con cuestiones de bajísima intensidad realizadas con las fibras lentas. Ingresar a la caminata, andar en bici tranquilito. Si nado muy bien, nadar despacio y tranquilo. Y la mayoría de las actividades continuas ligadas a la flexibilidad o a la gimnasia pasiva, a todo este tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando yo aumento la intensidad del trabajo? Siempre hablando de trabajo continuo. Porque una de las preguntas recurrentes, por ejemplo, en los congresos, ¿en qué área funcional entra tal trabajo? No, flaco, este es un trabajo corto. Las áreas funcionales describen sistemas de entrenamiento continuos. O sea, el problema de percepción que tienen muchos es tratar de meter un partido de básquet en un sistema continuo. No tiene nada que ver. Ni un partido de básquet, ni un partido de vóley, ni casi nada tiene que ver con un sistema continuo, salvo hacer algo en esencia estrictamente lo mismo en un sistema continuo. Remar, andar en bicicleta, nadar, trotar. Eso también tiene que ver con el peso de la persona. Un tipo más pesado caminando capaz que entra en lactacio enseguida. Tiene que estar muy hecho mierda. Tiene que estar muy Un hecho campeón de mierda. palomica. Sí, 200 kilos de pato te lo comprendo, 160 kilos de pato, pero dos posibilidades. Una, o se fuma 25 millones de pares de atados de cigarrillos y tiene un consumo máximo de oxígeno de 15 mililitros. Entonces, ¿te acuerdas cuando Maradona estaba gordo? Sí, que estaba Tenía disnea en reposo. Bueno, ese flaco, sí, te doy la derecha, que te aumentaba los 2 milimoles caminando, seguro. Seguro. O sea, el tipo había tenido un problema cardíaco severo, entonces tenía de alguna manera un consumo de oxígeno mermado por una actividad cardíaca menor y en la búsqueda de oxígeno necesitaba suspirar cada 3 o 4 respiraciones en lugar de cada 20.
ese tipo sí se le puede meter el sistema lactácido rápido. Bueno, muy bien. Pero el tema es detallar, debajo del umbral, ¿de cuántas calorías estamos hablando? ¿De qué utilización de grasas estamos hablando? Y estamos hablando de una utilización de grasas muy baja y que está en el orden, acuérdense de la vieja, la transparencia que mostré al principio de la mujer caminando, 6.7 calorías por minuto. Estamos hablando de menos de 300 calorías por hora que tenemos que, de alguna manera, adjudicarle a la beta-oxidación una determinada cantidad. Y esa cantidad es muy baja. ¿Cuánto le puedo dar? Si yo tengo que dividir entre 5, ¿cuánto le puedo llegar a dar? 20%. ¿Cuánto? 20%. Como Y el 20% sería matemáticamente. Vamos a hacerle, a darle un poquito más. Vamos a darle 30. Entonces, ¿cuánto estamos hablando? Estamos hablando de una cantidad de calorías tan bajita que 1 kilo de grasa equivaldría a 75, 80, 90 horas de caminata. En definitiva, es una ecuación casi pelotuda. No tiene mucho sentido. O sea, no tiene ningún sentido establecer que yo voy a bajar de peso porque camine. Sí, voy a bajar de peso, pero tan poquito que no tiene sentido. Bueno, muy bien. Vamos a seguir adelante con la apuesta. Seguimos adelante con la apuesta. Me paso del umbral. Cuando me paso del umbral, ¿qué significa? generas ácido láctico. Que empieza a generar más ácido láctico del que tenía en el segundo renglón. Al principio, yo voy a poder pagar ese lactato que genero con la utilización aumentada de los 3 de abajo. O sea, yo puedo pagar, ¿cuánto es al principio? Y 1 milimol más, 2 milimoles más, 3 milimoles más. O sea, depende de cada fulano y su capacidad de lavado que pueda subir más el lactato y mantenerse en un status quo de generar lactato y pagar ese lactato. Esto te da el punto donde vos estás en equilibrio de deuda-pago, que es el umbral anaeróbico. O sea, el umbral anaeróbico es el sistema. Es el punto del sistema inmediatamente anterior a interrupción. ¿Qué significa que te vas al demonio? Que la necesidad de entrega de energía es tan grande que la niñita azul de abajo, que es el lactato, se va decididamente al diablo. Y como se va decididamente al diablo, yo no puedo pagar nada más. Sencillamente lo que estoy tratando de hacer es sobrevivir a la intensidad que me están entregando, que me están obligando a hacer con una utilización de glucógeno nunca antes vista. Bien, entonces, ¿cuál sería el último punto de utilización de grasas por parte del ejercicio? Que además sería la mayor utilización de grasas de todas, en teoría. El punto inmediatamente anterior a que se dispare el lactato. El umbral anaeróbico. Muy bien. Supongamos que vos ubicás el umbral anaeróbico de manera fehaciente porque haces una prueba que te permita ubicarlo. Un test de Conconi o una ergometría hecha por un especialista deportivo que te consigue identificar el umbral, o una prueba de lactato para ver dónde se dispara el lactato en función de las diferentes velocidades e intensidades. Que si el tipo no le hicieron cientos de pruebas de lactato, del cagazo que tiene le sube el lactato del susto. Entonces te dan velocidades infinitamente bajas. Una vez que yo ubico ese punto, ¿hay una gran diferencia en la utilización de grasas con respecto al punto del umbral? No. ¿Se puede decir que uso el doble de grasas? Y puede ser que si le pongo mucha garra, el doble de grasas.
¿De cuánto estamos hablando? ¿De 45 horas de trabajo por kilo de grasa? ¿De 40 horas de trabajo por kilo de grasa? Sigue siendo un negocio chino, mucho más para un sedentario, porque lo que acá hay que entender es la posición de este umbral con respecto al consumo máximo de oxígeno o a la frecuencia cardíaca máxima. Tómenlo como quieran, porque acá está el consumo máximo de oxígeno en la línea marrón y la frecuencia cardíaca máxima está un poco más allá. ¿Ven la línea negra que choca, pasa un poquitito de la línea marrón y va para arriba? O sea, la frecuencia cardíaca máxima del consumo máximo de oxígeno están cerquita, no son en el mismo lugar, pero están cerquita. Muy bien. De esta condición máxima, este umbral, ¿dónde se ubica? Para todo el mundo en el mismo lugar, ni en pedo. Para los deportistas buenos puede llegar hasta un 85% de la frecuencia cardíaca máxima o el consumo máximo de oxígeno, y para un sedentario está muchísimo más atrás. ¿Se acuerdan que en el trabajo anterior de Lemmer nos dimos cuenta que el 70% era demasiado rápido para esos tipos? Por eso habían utilizado tanto glucógeno. Bueno, entonces, ¿qué significa que habían utilizado tanto glucógeno? Estaban corriendo acá. No hay. Acá. En definitiva, si yo corro debajo del umbral en una persona que tiene el umbral colocado en el 60% y tiene un consumo máximo de oxígeno de 30 mililitros. Es un consumo de oxígeno de la chica que me sirvió el té con limón. 30. 29, 30, perfecto. Y tiene el umbral de 60. Significa que me está utilizando 18 mililitros de oxígeno para correr debajo del umbral. 18 mililitros. Un tipo que tiene 80 mililitros de consumo y tiene el umbral al 80%. ¿Cuántos milimoles de oxígeno utiliza? 64, 8 por 8. 18 la chica, 64 el atleta. ¿Qué quiere decir? Que un atleta te quema 4 veces más grasa. Por lo tanto, para un atleta, la ecuación ¿cuánto le da? Y le da 1 kilo de grasa neto cada 10 horas. A ese sí es buen negocio. Para un atleta de 80 mililitros de consumo, que tiene 80% el posicionamiento del umbral. Pero para un tipo común, el número le da muy malo, es como hacer un asado en la luna. ¿Se imagina haciendo así para que se prenda el fueguito? Una tasa de oxígeno tan baja. Entonces, evidentemente, esta situación no es piola. Ah, pero yo veo en el gimnasio que bajan de peso, porque están con una dieta de 600 calorías, no está bajando porque está corriendo en la cinta, está bajando porque está cagado de hambre. Horacio, yo me quedé colgado de una cosa que dijiste vos recién en la medición del lactato. ¿Es posible que suba por el cagazo? ¿Cómo? Yo te voy a hacer una... cuando yo me ponía denso, o sea, vos pensá una cosa que me pasó a mí. Yo salí de la Facultad de Ciencias Exactas en el año 83 en el boom criminal del lactato. O sea, yo venía de cursar Química Biológica 2 y todos estos pibes estaban hablando de lactato y pinchando a la persona. ¿Sabes las maldades que yo hice? Yo te mido una oreja y te mido la otra y te da distinto. Salvo que vos seas un mediofondista de élite. Si vos sos un mediofondista de élite, los tipos tienen un sistema lactácido tan pero tan fino que ahí te dame la prueba. Ahora yo te agarro a vos, pilar derecho de Pucará, y te mido lactato y te puedo asegurar que de una oreja y de otra te da distinto. Pero te juego guita. ¿Qué significa eso? Que el tipo tiene una irregularidad de osmolaridades de lactato que va y viene intracelular y extracelular que hacen que esta evaluación no tenga sentido alguno. Nunca lo tuvo. Pero un montón de tipos con mucho predicamento hablaron de esto durante muchos años. Es muy puto de medir porque es una sustancia que intracelularmente alcanza valores determinados, pero que extracelularmente, que donde vos medís la sangre, y la sangre es lo que está fuera de la célula,
Depende de qué cosa, de la molaridad de las paredes, de que salga o no salga. Entonces, de este lado sale más, de este lado sale menos, por eso una oreja te da una cosa, la otra oreja te da otra. Me cagué, sale más, no me cagué, sale menos. Es un dato de mierda. Es como que vos midas, a ver cuántos en el censo, cuántos habitantes tiene, cuántas personas tiene esta familia. Y lo medís por lo que está en el patio, que son 3. Y adentro hay 500. O por ahí los 3 son todos, están todos afuera. O sea, es una medición absurda por donde la mires. ¿Se entiende lo que digo? Obviamente viene acá Massa y nos peleamos a las piñas. Pero el tipo sabe que tengo razón. Ahora, en un medio fondista las cosas cambian. El tipo es especialista y el dato que te da es fehaciente. Es el único caso. Y te dan cosas que es rarísimas. Por ejemplo, me acuerdo que una vez fui a ver una evaluación que hizo Silvio, cuando Silvio era Silvio, el mejor fondista que tenía la Argentina, y el tipo estaba corriendo y tienen tanta capacidad de lavado que le daba 1. El tipo corría, 1. Y lo recontra cagabas a palo, 3. O sea, rompía todo el lío de fisiología. Claro, era un top. Era lite. Entonces te cambia todo el sistema de pensamiento. Bueno, la pregunta es: ¿por qué cuando yo supero el umbral no uso más grasas? ¿Por qué? Cuando supero el umbral, la velocidad del umbral, no uso más grasas. Sí, porque no hay oxígeno, no se oxidan las grasas. Sí que hay oxígeno. Todavía estás dentro. Ah, Estás dentro. Es más, hay más oxígeno que nunca. sí. Pero ¿qué es lo que pasa? La velocidad de entrega de la energía es demasiado alta para las grasas. Entonces no hacen a tiempo a generar energía que pueda llegar a servir. ¿Sí? Es como querer empujar un auto de carrera que te pasa en la pista. Ah, No llega nunca, el tipo pasa a 200, vos no podés empujarlo. Entonces, hasta acá lo podés empujar. De acá para allá un cachito, chao. En definitiva, toda la estrategia del entrenamiento aeróbico, suponiendo que estuviera hecha a la perfección, con el umbral bien ubicado, te está diciendo que la carrera continua utiliza la mayor cantidad de grasa posible para este sistema, inmediatamente debajo del umbral. Inmediatamente debajo del umbral. Nadie que yo conozca, salvo los tipos que la tienen clara en entrenamiento atlético, que son unos 25 o 30 en la Argentina, pero ninguno está dentro de un gimnasio, calcula el umbral de las personas de manera individual. Absolutamente nadie en una clase de spinning, absolutamente nadie en ninguna clase de nada. Por lo tanto, si vos te pasás en un trabajo continuo un cachito del umbral aeróbico, cagaste a palos a la gente gratis para depletarle glucógeno, mandarle la masa muscular a la bosta y depender de lo que haga después. Esto va con moño a la bendita clase de spinning, que es una clase lactácida por donde la mires. O sea, ni siquiera tiene la inteligencia de decir, bueno, fenómeno, el umbral de este alumno mío está en 163 pulsaciones, 157, lo que fuera. Y que el tipo tenga un cardiotacómetro, que se lo compre él, y que cuando ve que la frecuencia cardíaca se le está yendo de lo que es el umbral, que baje para no irse. Para decir, bueno, hice toda la clase acá. No, ni siquiera. Cago a palo, sí, garpaste, es lo que me interesa. Evidentemente acá hay una situación vinculada al entrenamiento aeróbico continuo, que es la que suma, que es la posible mejoría del consumo máximo de oxígeno a partir de las diferentes situaciones que se involucran para que yo consuma más oxígeno. Que tiene que ver con la capacidad de mejorar mi volumen sistólico,
y la capacidad de mejorar mi diferencia arteriovenosa. O sea, la capacidad que yo tengo de eyectar más sangre en cada latido, por lo tanto, al haber mayor cantidad de sangre circulante y mayor cantidad de oxígeno dando la vuelta, y la capacidad de que ese oxígeno se quede en cada región del cuerpo. Acá hay un punto interesante. ¿Por qué mejoraron el consumo máximo de oxígeno los tipos de las evaluaciones anteriores? Total. Porque tiene más músculo. ¿Por qué cuando vos agarrás un libro de fisiología del Costil y ves el consumo máximo de oxígeno en maratonista, te da, qué sé yo, 64. Consumo máximo de oxígeno en remeros, 80 y moneda. Consumo máximo de oxígeno en el famoso esquí de fondo, 90. ¿Y por qué? Más. Porque usa los brazos. Y las piernas. Tiene más músculo. Gasta más oxígeno. Tiene consumo más alto. Así todos cientos de equipos de fútbol de toda la galaxia fueron a hacer pretemporadas a la nieve en, qué sé yo, Kitzbühel, San Moritz y la mar en coche, porque así mejoraba más el consumo máximo de oxígeno. De los hombros, pelotudo, ¿para qué lo querés? O sea, el nivel de boludez en los flacos es muy interesante. No, voy a hacer remo porque me mejora más el consumo máximo. Un momento, los seleccionados nacionales de Argentina, 2 o 3 tipos, uno de ellos de vóley, había planteado ir al Tigre a hacer la pretemporada para aumentar el consumo. Digo, ¿vos estás hablando en serio? Estaba en el grupo metodológico, en ese momento tendría 20 años menos, 15. ¿Vos me estás hablando en serio? Sí. ¿Qué mierda tiene que ver con el vóley? No, lo que pasa es que mayor consumo me recupero. No hables pelotudeces. No hables pelotudeces. O sea, hay que ubicarse en el sentido de la realidad de las cuestiones. Ahora, ¿va a mejorar el volumen sistólico en un sedentario raso? Claro. ¿Y por qué? Porque lo reitera. A ver, esto es tan simple como lo siguiente. Supongamos que yo tengo que mejorar mi capacidad para escribir la letra H. Y tengo 5 años y estoy en el jardín de infantes. ¿Qué hace la maestra? H. La primera me sale como el ojete, en la 4ª página ya es una H que parece una H. Bien. ¿Qué es lo que te hace mejorar? La reiteración. Un sedentario, ¿qué frecuencia cardíaca tiene promedio en el día? 63, 64, 65, bien. Hace una actividad de 120. ¿Mejora el promedio? Claro. Y al mejorar el promedio, ¿qué hizo? Practicó más veces el volumen sistólico. ¿Lo va a mejorar? Y tiene chances. ¿Y qué significa mejorar el volumen sistólico? Y que mejora la distensibilidad de las paredes del corazón, que mejora la red de distribución de venas, fundamentalmente de arterias, con lo cual implica una capilarización mayor. O sea, la reiteración en sí misma te va a hacer mejorar. La pregunta es ¿cuánto? Muy poquito. Si estás muy hecho pelota, y fundamentalmente esto puede funcionar ¿en quién? En alguien que tiene taponados los conductos, un fumador crónico. El fumador crónico lo obligás a meter oxígeno a presión en esos alveolos, el tipo deja de fumar, mejora, pero por supuesto que mejora. ¿Pero por qué? Porque hay una situación externa que es que tiene la cañería tapada por el humo, nicotina y demás cosas. O sea, hay posibilidad de que alguien de estas características te mejore y mucho. Con la diferencia arteriovenosa, ¿de qué depende que el sistema retenga más o menos oxígeno? De una diferencia de presiones. Entonces, ¿esa diferencia de presiones va a cambiar porque yo me entrene? No. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que voy a tener más músculo para recibir más diferencia de presiones, por lo tanto voy a retener más porque aumenta la masa muscular, no porque mejora la característica del intercambio. Esto se maneja por presiones parciales de oxígeno y de dióxido de carbono. Lo que mejora es la cantidad de masa muscular que genera ese tipo de intercambio.
Pero la diferencia, por eso la diferencia arteriovenosa mejora más en un circuito que en un trabajo continuo. ¿Y por qué? Y porque tiene mayor cantidad de chances de aumentar y mejorar la masa muscular. ¿Se entiende todo esto? ¿Sí? Porque ¿qué es lo que me pasa todos los años cuando yo empiezo a plantear esta situación? Que por ahí quizás equivocadamente la planteo en una sola clase. Todo el mundo en confianza después me dice, ¿no me la explicás de vuelta? O sea, bueno, yo estoy tratando de ser lo más puntual posible. ¿Por qué? Y porque esto se da de culo contra años de historia de la fisiología del ejercicio y de la política de reducción de peso de personalidades del deporte, no del deporte, de la salud. ¿Están equivocados? Sí. ¿Tiene defensa? No. ¿Esto es así? Sí. La mejor opción de ellos es muy pobre. Correr debajo del umbral y dieta hipocalórica es una mierda. Correr bajo el umbral gastás poquito si sos sedentario. Y cagarte de hambre te vas a tener un efecto rebote de la hostia porque te estás haciendo lo posible por bajar la tasa metabólica basal. Entonces cuando termine esta payasada de comer poco y correr, vos vas a tener una tasa metabólica que es peor de la que empezaste. Y la misma hambre de siempre. Por lo tanto el rebote te va a mandar al demonio. Aparte, si el cuerpo se hace eficiente en correr, empiezas a sacar lo más pesado que tiene, que es la masa muscular, que le molesta para correr. Cuanto más tiempo vos insistas en volúmenes altos de cortisol dando vueltas, va siendo cada vez más eficaz. ¿Por qué, por ejemplo, cuando me manda un correo un maratonista, yo quisiera que usted me aconsejara un trabajo de gimnasio? Ninguno. ¿Cómo ninguno? No, ninguno. ¿Y por qué ninguno? ¿Vos sos maratonista? Sí. ¿Querés ganar? Sí. Cuanto menos músculo tenga, mejor. Cualquier cosa que yo haga para mejorarte la masa muscular, te voy a empeorar tu condición aeróbica. Pero aparte el tipo, si lo cago de hambre y lo mato entrenando, el tipo va a guardar la grasa para sobrevivir, porque el cuerpo no sabe si está entrenando, está en el medio de que tiene... No, algo así es. No, el punto es el siguiente. ¿Por qué los etíopes, yemenitas, tanzanios y compañía son tremendos maratonistas? Decenas de miles de años de correr la coneja. Pero si vos pasás hambre, ¿cómo es tu organismo? Cada vez más económico. Es un organismo económico porque no hay comida. Corre rápido y mucho tiempo, obvio. Si el tipo necesita media caloría. Entonces vos ves que los tipos tienen metabolismos basales ridículos, lo cual implica que el tipo va a lo pedo con un gasto energético, nada. Es una de las cuestiones más interesantes que se dan fundamentalmente en países como Etiopía. La gente tiene niveles de flexibilidad pobrísimos, o sea, no te estiran los codos por arriba de la cabeza, no estiran las rodillas, la flexibilidad muy restringida. ¿Por qué? Porque los hace más económicos. El tipo no hace grandes movimientos que impliquen mayor gasto. Entonces tienen toda una situación muy puntual. Bueno, desandada esta cuestión, vamos ahora a volver a explicar la solución del problema. La solución del problema, o el planteo superador que nosotros hacemos, lo vamos a volver a explicar desde lo fisiológico y lo vamos a recontrafundamentar desde lo hormonal, que es el entrenamiento intermitente, que implica una mayor utilización de fibras FT2B y FT2A a partir de utilización de intensidades mayores, mejor suministro de sangre, mayor carga de mioglobina durante las micropausas, toda una situación química que implica la mayor utilización de grasas, mayor participación del metabolismo de la grasa por la disminución de la utilización de glucógeno y la menor producción de ácido láctico. O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a imponer?
vamos a imponer un circuito de entrenamiento anaeróbico cuyos descansos intermedios se caractericen por una enorme utilización de grasas. Eso es lo que estamos tratando de imponer. O sea, no estamos utilizando grasas durante el ejercicio en sí, sino entre la recuperación entre serie y serie, organizada de manera circuitada y con ciertas características transforman este entrenamiento en intermitente. El sostén, de alguna manera, de esta situación está dado por, primero, gran cantidad de bibliografía que anda dando vueltas por ahí y hay que pensar de que esto ya está descrito por la fisiología del ejercicio desde hace más de 40 años. O sea, hay primeros trabajos sobre el 10×10 de la década del 60, de alguna manera olvidados, y yo creo que la avalancha gigantesca marketinera que generaron las áreas funcionales dejó esto dormidito atrás, aunque mi propia experiencia personal como deportista entrenado por un polaco y con graves problemas para dar la categoría de peso corporal como deportista, yo, fíjense, yo pesaba cuando competía exactamente 13 kilos menos que ahora y tenía más físico. O sea, era un drama meterme en categoría mixta, era un drama total, que implicaba ayunos, unos quilombos de novela. Jamás en la vida me hicieron correr un metro. El entrenamiento, como me bajaban a mí, era intermitente. Intermitente, dieta de control de la insulina, y bueno, ya cuando estaba todo ya va jugado, me pasaba 2 o 3 días sin comer y sin tomar nada. Era una hambruna criminal. Bueno, pero entender cómo funciona este sistema es muy interesante y hay algunos trabajos de investigación hechos por Boca, por los doctores Argemi y Ortega Gallo, fundamentalmente, que de alguna manera son extremadamente claros al explicar cómo funciona esto. A ver, el primer trabajo que ellos presentan, el segundo trabajo que ellos presentan es este. El primero es una comparación de test de Cooper con yo-yo de resistencia, que no viene al caso, pero para entender el porqué de la utilización de grasas, el segundo de los trabajos está bueno. O sea, ellos arrancan con un grupo de tipos corriendo a 8 millas por hora en un circuito armado en el campo, con un conejo que trajeron de la Universidad de La Plata que corría adelante a esta velocidad, 10 segundos sí, 10 segundos no. Y midieron ácido láctico. Ácido láctico, ustedes ven frecuencia cardíaca también. Corrieron tandas de 8 minutos. Tandas en esencia iguales. La primera tanda de 8 minutos fue a 8 millas por hora, 10 por 10. La pregunta es ¿por qué millas por hora si estamos en Argentina? Porque lo presentaron en el Congreso Mundial de Medicina del Deporte y aunque les parezca increíble, estos muchachos tienen sus unidades de medida. Estos muchachos que hablan en inglés. Entonces, para poderlo presentar, lo hicieron así. Cuando terminaron los 8 primeros minutos, pararon a todo el mundo el instante de tiempo necesario como para tomarle una muestra de sangre y corroborar que el promedio de los jugadores que intervinieron en la prueba, que eran como 20, les dio 6.7 milimoles. O sea que el primer trabajo de 10 por 10 estaba ubicado desde el punto de vista de las áreas funcionales, si esto hubiera sido continuo, ¿en qué? Y en un superaeróbico rabioso.
¿sí? Obviamente que esto no es continuo, porque tipo arranca y para, arranca y para, arranca y para, arranca y para. Pero después, ¿qué hicieron? Aumentaron la velocidad un 10% y siguieron corriendo, 10 por 10. O sea, corrieron más ligero y 10 por 10. Y cuando aumentaron la velocidad y siguieron corriendo 10 por 10, 8 minutos después volvieron a tomar los parámetros, la frecuencia cardíaca había bajado a 137 y la utilización de glucógeno por la vía anaeróbica había bajado a 2.3 milimoles, casi el umbral aeróbico. O sea, ¿qué significaba? Que estos tipos habían pasado a otra utilización energética que les permitía dejar de utilizar las grasas, los hidratos de carbono que usaban antes, y correr más ligero usando otra cosa. ¿Y qué es otra cosa? Grasa. Entonces los tipos van más ligeros, del glucógeno que usaban antes no lo están usando más, algo pasó y están utilizando grasas. Muy bien. Esto es lo que vos denominaste muchas veces entrar en sistema, Horacio. Eso es entrar en sistema. Acá lo que te demuestran estos tipos es que acabas de entrar en sistema. Por eso que lo que nosotros decimos cuando empiezan los intermitentes, que es aguanten un mínimo de 6 minutos para que el sujeto entre en sistema. Y después disfruten. Porque ahora lo interesante es lo que se hizo después. Muy bien. Vamos a ver cómo podemos hacerlo mierda este sistema. A ver, vamos a ver cómo podemos, ahora que estamos adentro metabólicamente, joderlo. Subir el lactato. 10% para arriba de la velocidad otra vez. 11.2. Otros 8 minutos. La frecuencia cardíaca evidenció que el esfuerzo era grande. Se fue de 37 a 54. Y el lactato siguió bajando, 2.2. O sea que una vez que vos hiciste la base fisiológica del sistema, el sistema se la aguanta. Y ya llevaban 24 minutos y cada vez corría más. Bueno, fenómeno. El tema es que lo estamos haciendo de 10 por 10. Vamos a joder el sistema. Vamos a 30 segundos de carrera por 30 segundos de descanso. O sea, lactácido sí o sí. 8 minutos más, a 30 por 30, mucho más rápido. 2.6. O sea, el sistema se siguió sosteniendo con 30 por 30. O sea, ya ahora quiero hacer cagadas. Sigue utilizando grasas a pesar de que yo estoy haciendo cagadas. Entonces dijeron los muchachos, ya para los últimos minutos de trabajo, de 32 a 40, vayamos a minuto por minuto, la vieja pasada del orto de 400. A la misma velocidad. 3.7. No pasó el umbral. Y con la frecuencia cardíaca 173. Con lo cual aparecen varias cuestiones interesantes. Si vos trabajás intermitente, la frecuencia se va al demonio y el lactato está bajo y la utilización de grasas está a pleno. Estos tipos, ¿qué tasa de utilización de grasas tendrían en este punto? ¡Criminal! ¡Criminal! Entonces, bajo la misma política, estos tipos lo hicieron corriendo. ¿Qué pasa si yo en lugar de hacer las cosas corriendo las hago en un circuito? Con la utilización de diferentes grupos musculares. Quema más grasa. Pero mucho más, ¿por qué? Primero porque no me canso tanto, porque voy paseando la agresividad del trabajo por diferentes lugares. Con cargas elevadas, ¿no? Con cargas que me impliquen un esfuerzo corto. Entonces, volvamos a la situación específica del sedentario. El sedentario lo pongo a correr debajo del umbral, como la doctora del sábado. El tipo para correr debajo del umbral y poniendo toda la ficha en el trabajo aeróbico, ¿qué fibras tiene que utilizar? ¿Qué fibras estoy utilizando acá? A ver, si nos entendemos. ¿Esto significa que yo estoy estimulando la capacidad aeróbica de las rápidas? Como la capacidad aeróbica no era solamente de las lentas. No.
Acá lo que yo estoy haciendo es estimulando la capacidad aeróbica de las rápidas. ¿Se acuerdan del principio de la talla de Henneman? Si yo utilizo las rápidas, ¿recluto más lentas? Sí. ¿Recluto más? Entonces, un tipo que va corriendo utilizando las fibras lentas y va corriendo por debajo del umbral, ¿qué está utilizando de la totalidad de su masa muscular? Un cachitito. Chiquitito. Porque está condicionado a su respuesta aeróbica, que es pobrísima. Entonces el trabajo muscular en sí mismo, ¿qué es? Una merda. Ahora, si yo al tipo le permito utilizar otro tipo de fibras y mayor cantidad de fibras, ¿hay más carne en el asador? Claro. ¿Cuánta más? Muchísima más. ¿Cuánto es muchísima más? 4 veces más. ¿Y por qué? Porque yo les puedo asegurar que electromiográficamente hablando, que es el laburo que están haciendo ahora estos guachos, que los admiro, ¿qué están haciendo ahora? Te están poniendo un tipo de elite, ¿eh? Porque ellos ahora se emperraron en hacer todo tipo de elite. Muy bien. A correr debajo del umbral con un electromiógrafo que les muestre qué cantidad de laburo están haciendo. 15, 12%. ¿Y después qué hacen? La misma prueba intermitente, ¿y qué respuesta muscular encuentran? 60, 70% de respuesta electromiográfica comparativa ¿a qué? A una respuesta electromiográfica máxima de un salto maximal, de un levantamiento de pesa maximal. O sea que son las cosas que te dan un puntaje máximo. O sea, ¿qué significa? Que yo puedo tener un sedentario en un circuito utilizando 4 veces más músculo en un trabajo aeróbico. O sea, ya de por sí te estoy diciendo laburo en relación de 4 a 1. Bien. ¿Pero qué te estoy diciendo además? Te estoy diciendo además que después del sexto, séptimo, octavo minuto, la utilización de ese trabajo multiplicado por 4 es toda expensas de grasas. O gran cantidad a expensas de grasa. ¿Por qué? Porque esto que me está diciendo, 2.3, que estoy utilizando de la glucólisis aeróbica, ese punto 3, porque el resto es que viene. Es la cantidad de lactato de mi metabolismo basal. O sea que estoy utilizando una cantidad de grasa ridícula. Y que la estoy potenciando, ¿por qué? Porque estoy utilizando mucho músculo, porque estoy haciendo sentadilla. Y después estoy haciendo un ejercicio de ir y venir rápido. Y después estoy haciendo un ejercicio de saltar para adelante y para atrás. Y después estoy haciendo un ejercicio que agarro una polea así, voy para acá. Y agarro una polea así, voy para allá. Un ejercicio difícil. ¿Y qué relación de gasto calórico tiene una cosa contra la otra? No es demasiado diferente, pero la utilización de grasas es lo diferente, que es haciéndose el bondadoso 10 a 1. 10 a 1. Yo calculo que una persona normal, como puedo ser yo ahora, que me puse en la terapia de entrenamiento para ver si llego otra vez a un cierto porcentaje de grasa que alguna vez tuve, un caprichito. 1 kilo de grasa cada 10 horas de entrenamiento. Más o menos. Más o menos. Un atleta de elite, y los números de Bagdatis en la pretemporada que hicimos en Buenos Aires fueron increíbles. En 10 o 11 días de trabajo continuo a 4 sesiones por semana, el tipo me aumentó 1 kilo y fracción de masa muscular y me bajó 4 kilos de grasa, o 3. Una cagada palo ridícula, dieta, todo controlado, pero tipos con gran entrenabilidad, el cambio es infernal, en días, infernal. Hay algo que no entiendo. Cuando subía la velocidad del trabajo aeróbico, que las grasas no alcanzaban la velocidad para aportar. Sí. Ahí cuando sube la velocidad. Sí. Porque está bien, en los descansos usa grasa, pero cuando corre no le sube el lactato porque usa menos glucosa. No. Eso El punto es así porque todavía no lo expliqué en inglés. Acá lo que yo quiero mostrar es otro trabajo que se hizo al año siguiente que comparó continuos con intervalados.
sea, los flacos acá hicieron un 15 por 15 hasta el agotamiento. O sea, ¿cuál fue el protocolo que usaron los muchachos acá? 1 minuto carrera, 1 minuto descanso. Y cada vez ese minuto de carrera era cada vez más violento. Y es la línea de color violeta. La línea de color violeta, ¿qué está dando? El cociente respiratorio. Ustedes saben que el cociente respiratorio, cuando está por encima de 1, ¿qué implica? Utilización de hidratos de carbono. O sea que acá, cuanto más se extendió el trabajo de 1 por 1, mayor utilización de hidratos de carbono había con un tipo con un K4 metido encima. ¿Se entiende? Bien. ¿Y la linita amarillita qué es? La linita amarillita es un trabajo hasta el agotamiento, hecho en 15 por 15. Cada 4 veces que corría 15 segundos a una misma velocidad, me aumentaban la velocidad. ¿Para qué? Para hacer el mismo protocolo que el 1 por 1. Bueno. Tengo una pregunta de Horacio. Sí. Entre cada, en este caso, 4 minutos y el anterior cada 8, ¿qué pausa tenían? Entre cada bloque que aumenta la velocidad, ¿no? Cada minuto. O sea, vos corres 1 minuto. 15 por 15. 8 millas por hora fue el primero. 1 minuto entero. Pararon 1 minuto entero, la siguiente vez que corrieron, No, pero corrieron intermitente, 8.5. digo. La pausa es intermitente. 15 por 15. No, entre cada bloque que aumentás la velocidad, te digo. Nada. Ah, Siguió derecho. O sea, los 15 tipos segundos. terminaron el cuarto bloque 15 por 15 a 8 millas por hora. El siguiente bloque creo que fue 8.5. 8.5, 9, 9.5. El punto es que cuando hicieron intermitente pudieron seguir trabajando 9 minutos más. ¿Qué quiere decir? Que alcanzaron velocidades más altas. ¿Qué significa? Que el sistema puede trabajar más si se lo dividís así que si se lo dividís de otra manera. Y lo increíble, que salvo el principio que está allá, donde gastaron un poquitito de hidratos de carbono, el sistema se tuvo por debajo de 1 hasta el final, siendo el trabajo hasta el agotamiento total. Los flacos dijeron, no podemos más. De hecho, cogieron 50 minutos. Le aumentaron la velocidad hasta que no pudieron más, hasta el agotamiento. O sea, esto es una máquina sensacional de utilizar grasas. O sea, nosotros hicimos todo este quilombo para otra cosa, para demostrar que este es un sistema de entrenamiento deportivo inigualable. Que ahora se viene la novedad, porque estamos después de una reunioncilla de trabajo de 8 horas con Mr. Argemi, se viene el test neuromuscular, ya se viene, ya lo tenemos bastante ordenadito. Falta que hagamos pruebas con jugadores, yo calculo que en 4, 5, 6 meses ya está protocolizado el test y lanzado al mundo. O sea, cómo se puede medir eficiencias desde un circuito neuromuscular. Lo que yo necesitaba que me dieran un poco de bola, bueno, si no explota el mundo y pierde con Vélez Boca, calculo que si pierde, explota todo. y en el circuito que dijiste de fuerza, ¿no? Sí. Para aumentar la intensidad, aumentar las cargas. Podés aumentar la carga, podés aumentar la velocidad. Lo que no tenés que jorobar mucho es con el tiempo de ejecución. O sea, si vos me decís a mí, un circuito, ¿cómo lo armo yo? Yo te armo un circuito, un ejercicio chivo que termina rápido. 3, 4 repeticiones, murió, con trabajo con pesas. Ni una más. Un trabajo de coordinativo veloz, 5 o 6 segundos, no más. Y la recuperación, depende cuán choto eres. Si sos muy choto, te puede llegar hasta 20 segundos. O sea, ¿qué significa un trabajo intermitente? Significa administrar esfuerzos y descansos con el objetivo de durar. El otro día yo se lo estaba explicando a un técnico de fútbol bastante conocido, Daniel Córdoba, y su gente. ¿Qué significa entrenar la intermitencia? Vos encontrás una determinada velocidad que te satisface y que te es operativa en tu deporte, bien. Administrar los descansos para poder hacer esa velocidad muchas veces.
Si vos administrás esa velocidad y tenés un descanso de 45 segundos para cada vez que podés aplicar esa velocidad, ¿sos competitivo? No, sos una cagada. Pero si vos administrás esa velocidad y cada vez necesitas descansar menos para que te dure todo el tiempo, ¿qué significa? Que sos competitivo. ¿Se entiende? Entonces vos arrancás por algo. O sea, ¿cuál es el primer objetivo en la preparación física de nivel? Llegar al nivel de calidad. O sea, vos sos entrenador de voleibol femenino. Bueno, ¿a qué altura tiene que poner la mano la minita para ser competitiva? 3.15. Muy bien, 3.15. ¿Cuál es el primer problema? Llegar a 3.15. Después que llegué a 3.15, ¿cuántas veces puedo saltar a los putos 3.15? Pero si yo salto 2.90 y salto 1000 veces a 2.90, yo empiezo a trabajar en un circuito intermitente. Hago mi primer ejercicio. Vitalización con una mancuerna. 5 repeticiones. Dejo la mancuerna en el piso. En el momento que dejo la mancuerna en el piso, ¿qué es lo que empieza a pasar adentro de mi organismo? Le quedó un EPOC, le quedó una deuda de oxígeno. Anaeróbica. Entonces, ¿qué hace? Trata de abrir ciclos de Krebs para empezar a apagarla. ¿Quién abre el ciclo de Krebs? ¿Quién lo abre? En realidad lo abre el oxalacetato. Es un poco más compleja la cosa. Pero para que ustedes lo tengan presente, el ciclo de Krebs siempre depende de los hidratos de carbono. 10. O sea, que pueden ser de glucosa a piruvato y el piruvato a licuado. El asunto es que cada vez que yo abro un ciclo de Krebs, necesito hidratos de carbono. ¿Cuántos ciclos de Krebs se armaron en esa pausa? Cientos de mil. X. Pero vuelvo a arrancar, porque ahora viene sentadilla. La sentadilla es un ejercicio sencillo que puede ser bancada por la energía de esos ciclos de Krebs recientemente abiertos. No, excede por muerte las posibilidades de eso. Entonces, ¿qué necesito? Otra vez ATP, fosfocreatina, otro tipo de fibras, otro tipo de intensidad, que generan otra deuda. Esa deuda queda flotando, la nueva. ¿Y el sistema qué hace? Vuelve a buscar hidratos para volver a armar otra cantidad gigantesca de ciclos. Y vuelvo a empezar. Ahora con un coordinativo, medio pelotudito, en un cuadradito, para adelante, para afuera, para atrás, para acá, para allá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para allá. Es tan veloz y tan exigente el ejercicio que vuelvo a utilizar hidrato de carbono. ¿Hasta qué momento utilizo hidrato de carbono? ¿Por qué a los 6 minutos dejo de utilizarlo? Porque el sistema tiene una condición de maximalidad en cuanto a ciclos de Krebs abiertos. Y como en cada detención yo hablo nuevo ciclo de Krebs, llega un momento que abrí a tope mi sistema aeróbico. Y tengo todos los ciclos de Krebs que yo necesito abiertos y generándome ¿qué cosa? Un marcador que es el citrato. Y este citrato, ¿qué es lo que me dice? Basta, flaco, de ciclo de Krebs. Ya con los que tenés abiertos alcanza. Entonces, ¿qué hace el sistema? Deja de abrir ciclos. Deja de utilizar glucosa. Y empieza a hacer ¿qué? A utilizar a todos estos ciclos de Krebs que tiene abiertos grasas. ¿Cuánto necesita el sistema continuo para que le pase esto? Primero, como el esfuerzo es muy boludo, le alcanza con una cantidad X de ciclos de Krebs que se van alternando y cumpliendo el objetivo. ¿Cómo que se van alternando? Claro, si yo estoy utilizando el 15% de mi masa muscular, primero otras 15, después otras 15, después otras 15. Llega un momento corriendo que voy a utilizar las fibras rápidas, ¿sí o no? Sí. Cuando tengas lentas hechas mierda, termino corriendo con la rápida. Y cuando corro con la rápida, ¿qué pasa?
sube el lactato. O sea, toda esta vuelta y esta rosca, ¿qué significa? Que yo no necesito ampliar la cantidad de ciclos de Krebs y que la voy a ampliar cuando vaya alcanzando agotamientos. Entonces, ¿cuándo yo utilizo grasas en un sistema aeróbico? Continuo. Cuando pasó tanto tiempo que apareció citrato, porque yo pasé por un montón de fibras, pero tardé un siglo. Y ese mismo siglo es el que el hipotálamo leyó que a 4 milimoles yo me iba a quedar sin glucógeno y aumenta el cortisol. Más o menos a los 35 o 40 minutos. El cortisol en estas circunstancias, ¿cuándo aumenta? De movida. O sea, yo de movida ya tengo grasas y cortisol elevados y el tipo cagándose a palos, a los 6 minutos está quemando grasas. Y está quemando grasas con una utilización de masa muscular 4 o 5 veces mayor. Y encima se la banca más. ¿Por qué? Porque pasa de este ejercicio a este y al otro y al de más allá, lo cual le permite seguir adelante agarradito de la mano a un circuito. ¿Se entiende? Quiero las dudas acá. Que me pataleen. Sí, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, debo hacer un trabajo de fuerza o de hipertrofia, le gasto glucógeno y después le voy a hacer una resistencia continua? ¿Es mejor eso o mejor la intermitencia derecha? Es que vos no tenés necesidad de meter una resistencia continua para quedar bien con el establishment. No, pero si de repente... ¿Qué pasaría? Vos terminás de hacer un circuito Yo intermitente. toda mi vida en culturismo me preparé así. Hipertrofia, aeróbico. Claro. Claro, suplementado, ¿no? Obviamente. Ahí Hacerle de ahí la cosa. No, pero el tema es el siguiente. Con esteroides, toda la política cambia. ¿Por qué? Porque con esteroides, toda esa pérdida de masa magra no existe. O sea, el esteroide te protege contra lo que sea de la pérdida de masa muscular magra. ¿Puede ser que use el cortisol para quemar más grasa todavía? Claro. Con esteroides funciona todo. Esa es la discusión que siempre con los padres. Con esteroides, con testosterona inyectable, con lo que se te ocurra, funciona toda. O sea, vos querés que una mina te baje de peso graso. Le das un poco de cualquier esteroide y baja como un misil de peso graso. Primero porque le aumenta la tasa metabólica basal. Y después porque la función, por ahora lo vamos a ver dentro de 5 minutitos, nos vamos a meter en la cuestión específicamente hormonal. Las hormonas anabólicas son lipotrópicas a mansalva. O sea, por eso un deportista que esté gordo, tiene que ser muy hijo de puta. Tiene que ser muy vicioso del morfi y del chupi para que esté gordo. O sea, no podés estar gordo siendo deportista. O tener un quilombo hormonal importante. Pero generalmente se comen la ropa que tienen colgada en el hotel. Ahora bien, un intermitente, si bien también genera una tasa de cortisol alta, sí, también si es solo, por sí solo, sin hacer pesas antes, también estaría degradando materia estructural, independientemente que va a estar quemando mucha cantidad de grasa. No, vos tenés cortisol. No tenés utilización de masa estructural, ¿por qué? Porque si cortisol y testosterona suben juntos, que lo que ocurre aquí, esa circunstancia no ocurre. Pero ¿qué cantidad de testosterona sube si no es un esfuerzo maximal? Pero es un esfuerzo suficiente como para que suba la testosterona. Y mucho más en el bicho que está haciendo el circuito intermitente. Por eso, si vos me decís, vos tenés un deportista bueno, entonces te vas a jugar la ficha de un circuito intermitente para que te mejore todo. No. En un deportista bueno, lo único que vos vas a mejorar con el circuito intermitente es la resistencia intermitente puntual y vas a hacer una utilización de grasa. Ahora, si vos me decís que con la sub-16 de básquetbol de Boca haces un circuito intermitente neuromuscular, ¿qué mejora? Todo. ¿Por qué todo? Porque el tipo es choto. Choto porque tiene 16 años. Entonces, en el paquete le mejora la coordinación, la fuerza, si hiciste algún tipo de trabajo relativo a la velocidad, la resistencia intermitente, y qué es lo que
Y una persona ¿Va a chota, perder masa muscular? No. ¿Va a perder masa muscular de tipo de elite? Eso voy a preguntar. Sí. ¿Qué haces? ¿Suplementarlo inmediatamente? No. Hay que decir, bueno, hago esto y va. Pero ¿quién es el tipo elite? Y el tipo muy bueno. El tipo muy bueno te va a perder. Pero, por ejemplo, un futbolista profesional. No es muy bueno. Ah. Un futbolista profesional. O sea, un nivel muy bueno. O sea, de repente un tipo que te clava 10-1 en 100 llanos. Un tipo que te hace 150 kilos de arranque. Ese tipo metió en un circuito intermitente, si vos no lo cuidás, te va a perder más amplio. Es demasiado. Y algún tipo de elite, de algún deporte de conjunto puede ser. Pero es muy raro que vos tengas una atleta de elite en un deporte de conjunto. Muy raro. a un tipo, es típico lo que hay, no sé, tipo choto que hace pesa, hizo pesa 10 años Sí, y quiere bajar de peso. El sí, tipo dice, circuito bueno, intermitente no muscular. pero no pierde, No. no pierde fuerza, no pierde masa Fuerza, muscular. no. Perder, para que Pero pierda nunca fuerza hace tiene que ser muy bueno. Muy, pero muy bueno. Para que, mira, a nosotros nos hacían bajar de peso con circuito no muscular, levantar de pesas. No te voy a decir que yo era de elite, pero alguna vez hay campeón sudamericano, o sea, y fuerza. El tipo se puede entrenar en intermitencia nada más. 45 minutos, 3 veces, 4 veces por hora. Tranquilo. O sea, yo lo que te diría, un pato de elite, limpio, porque si no tiene sentido. No, no se hace. Tipo, pato de elite limpio no existe la palabra. El tipo que quiere tener buen lomo y que hizo un trabajo de fuerza, que bueno, me quiero poner malo. En el mismo gimnasio busca lugares que queden vacíos y va al tuntum. Un poco acá, un poco allá, un poco allá, un poco allá, un poco allá. Está todo ocupado, hago un coordinativo medio boludo, y me mantengo en movimiento 25 minutos más. Con eso que o sea, un tipo que de repente no hace un ejemplo, un tipo normal, un actor quiere hacer musculoso, una película, ¿qué hace? ¿Hipertrofia o todo intermitente? No, Está marcado. el punto es el siguiente, si el tipo hace hipertrofia, tiene que comer. Sí. Si está limpio, Sí, tiene que comer, lo cual lo va a engordar. Una vez que el tipo tiene un determinado tamaño, sigue con un trabajo de fuerza en condiciones intermitentes. Y va a perder un poquito de hipertrofia y se va a poner mal. O sea que con la etapa final de un torneo de culturismo también está bueno usar la intermitencia. Si el tipo está limpio, sí. Si el tipo si el tipo toma merca, no necesita ni hacer aeróbico. Se caga bien de hambre, coma lechuga de pollo o pescado hervido con una cucharita y va como piña. Yo comí un kilo de carne por día. Y claro, ¿por qué? Porque Yo creo que con manzana. vos podés darte el lujo de 0 hidrato de carbono porque los músculos se sostienen a cara de perro por los esteroides. ¿Y cómo podía hacer hipertrofia? Eso nunca lo entendí. No, el problema de la hipertrofia... ¿Qué hacía? ¿Ser hidratos y hipertrofia? No, soy hidratos, pero los últimos 3 días te clavaba los hidratos para hacerte la carga de hidratos. Ah, sí, para tornear. Ah, ahí bueno. Entrenaba, ¿cómo entrenaba? Eso no. Y entrenar puede tener una garra ridícula. ¿Y por qué? Yo me acuerdo mis coleguitas de River que anfetaminas a pasto para poder entrenar sin comer. Los flacos llegaban y el psicoglutal era de a 3, así. Y entrenaban sin comida. Tamilán, psicoglutal, fosfotimol, aceleral, todas las boludeces que yo no lo pude creer. Además, estaba en la facultad, estudiando química. Yo veo lo que se clavaban estos pibes. Ridículo. Sí, yo usaba 6 hipertrofia al entrenar. 6 de primer lo hizo con el pelín. Me dieron una vez uno. Me dieron. No. Bueno, el ECA, o sea, la combinación de acetil salicílico, cafeína y efedrina, existe desde hace mucho tiempo. O sea, es un invento de los polacos, diseñado fundamentalmente para sedentarias, no para deportistas. O sea, ¿cuál es el objetivo del ECA? Aumentar la frecuencia cardíaca basal. Se trabaja exclusivamente sobre eso. Entonces, si vos sos un sedentario y tenés un promedio de frecuencia cardíaca basal de 65 y te clavas un ECA y tenés 75, ¿gastás más calorías? Claro. ¿Haciendo qué? Nada.
sea, es una combinación que trabaja violentamente sobre el simpático. Ahora, en un deportista de élite que ya tiene la frecuencia cardíaca alta porque la levanta entrenando, ¿tiene sentido el ECA? No. ¿Qué tiene? Tiene un peligro latente, que ¿cuál es? Que en algún momento tu presión sistólica y tu frecuencia cardíaca máxima, ahora con el cebador puesto al máximo, ¿qué puede? ¿Fundir el motor? ¿Te puede morir? Y no, pero cerca. Que vos lo ves, por ejemplo, esto se da en algún tipo de deporte medio cetónico, ¿no? Que de repente vos tenés un pibe que está ahogado en un rincón y no recupera, no sabes si te va a morir o no. ¿Te pasó alguna vez, Gordito? Que tenés alguno en un rincón medio de color verde raro y el tipo no recupera, ¿qué pasó? Se pasó de rosca para la bosta porque su sistema de control fue vulnerado por una marca que tomó. Y no recupera. Y está con la frecuencia volada, 210, 212, y no le baja. Y se está empezando a poner nervioso y después arranca y empieza a bajar la pobreza. Y ahí se dio cuenta que no tiene que tomar boludeces para nada. Yo la vi como un seleccionado nacional. Vamos a ponerle huevo, ponerle garra. Y después lo ves con los americanos del básquetbol, que le pegaban a la blanca a morir, estaban volados en un rincón con el fuego para afuera, no sabía si seguían en este mundo, si de repente venía Grone de vuelta y se hacía a los solitos. Qué peligro, chino. Es bravo. Las aceleraciones de todo tipo son muy jodidas. ¿Se entiende más o menos cuál es la motivación fisiológica de la utilización de grasas a partir de la apertura de cantidades industriales de ciclo de Krebs en un periodo que no excede 6, 7, 8 minutos? Entonces, ¿para qué me sirve armar un circuito intermitente? Representa la posibilidad práctica de tener la resistencia a partir de gestos de gran reclutamiento. Buenísimo. Es un excelente recurso para la realización del trabajo con sobrecarga. O sea, yo empiezo a trabajar con un X y yo sé que no puedo usar mucho peso porque el tipo es sedentario, recién empieza. ¿Qué hago? Me meto en un circuito. Dime. ¿Qué de los recuerdos de tiempo? O sea, ¿cuándo trabajo, cuándo descanso? En un tipo sedentario normal. Bien. Volvemos al razonamiento inicial que hicimos hace 15 minutos. Yo lo que trato de hacer es encontrar una relación de trabajo-descanso que me permita perpetuar el tiempo hasta 40 minutos. Entonces, ¿cuál sería la forma más mojigata de empezar? 30 por 30. No, 30 es muchísimo. 15 por 30. Yo arranco desde 5 segundos, 6. Y ahí me voy a quedar. Lo que puedo hacer es un poco tímido con las 5-6. O sea, que no sean 5-6 muy complicadas, sino 5-6 medias facilongas. Te doy 15 eternos segundos, que es la relación de 3-1 con lo que vos podés. Te doy otro ejercicio. 5-6 eternos segundos. Otro ejercicio. 5-6 eternos segundos. A los 6 minutos de trabajo, yo te metí en sistema con esa pelotudez. 8 minutos de trabajo. Pero veo que la cosa va fácil. Entonces te aprieto el sistema. Te reduzco 5 segundos de descanso. Y veo que seguís y te la bancás, me quedo ahí. El objetivo final, ¿cuál es? El tipo termina de hacer un ejercicio y se va al otro. Y empieza. El ir de uno al otro son 5 segundos. Más o menos una relación de 1 por 1. Eso es lo que vos vas a trabajar. Muy bien. Ahora vamos al armado de la cosa. ¿Qué cosa es bien fácil? Trabajos puros de fuerza. Trabajos puros de gimnasio. Abdominales, sentadillas, fuerza en banco, dominadas, remo. Algún ejercicio combinado, cargada de fuerza con mancuernas.
Eso es todo fuerza, implica que el cerebro trabaja por debajo de 50, por lo tanto es fácil de mezclar. Por eso un sedentario, recontrasedentario, señora, 60 años, tipo 65 años, quien sea un obeso, lo que fuera, si el circuito es todo por debajo de 50 Hz de utilización cerebral, se la banca. Ahora, entra alguien un poco más pispireto, que tiene más ganas de que le rompa la pelota. ¿Qué empiezas a usar? Cada un par de ejercicios de fuerza le encajas un coordinativo. El ejercicio coordinativo, ¿qué implica? Mayor utilización de frecuencia cardíaca, de cerebral, de frecuencia de emisión cerebral, por lo tanto te dispara la frecuencia para arriba. Un coordinativo boludo, ¿eh? Escalerita, cuadradito, triangulito, lo que se te ocurra. Se lo empezás a mechar ahí. En la medida que vos ves que se la banca con un coordinativo metido cada 2 o 3 ejercicios de fuerza, le empezás a aumentar la densidad de coordinativos. Si el tipo ya se empieza a transformar en un criminal serial, ya son mayoría de coordinativos con uno de fuerza que le permite respirar. ¿Hay algo peor que un coordinativo? Sí, un coordinativo saltado, un coordinativo pliométrico. Entonces vos ya empezás a alternar 3 variables. Coordinativos pliométricos, coordinativos, ejercicio de fuerza. Con esa sopa te vas eternizando. ¿Entiendes? Tiene una fórmula de intensidad de intermitencia. Sí. Está buena. Dijo que para aumentar la intensidad también, que los coordinativos sean parecidos. Eso hace que, El coordinativo tiene que estar pautado. claro, cuando más parecido el coordinativo, más intensidad tiene la Claro, intermitencia. no solo lo que está pautado, sino que está medido. Normalmente se mide desde el coordinativo que te interesa, el tiempo de contacto. Un coordinativo que es, en definitiva, desde el punto de vista del entrenamiento, es un ejercicio de frecuencia. Entonces, el coordinativo depende de la cantidad de pasos que vos puedas meter con un tiempo de contacto determinado. Por lo tanto, se puede medir la calidad del coordinativo. A mí puntualmente me pasó con una alumna que quería reducir una parte puntual, obviamente, de su cuerpo, y le habían recomendado un ejercicio de resistencia, ¿sí? Como para que trabaje solamente hasta 10 repeticiones en 3 grupos musculares, en 4 series, en un circuito de 4 series, e inmediatamente después mete al intermitente. Vio mucha televisión. Primero, no hay la más mínima posibilidad de que los ácidos grasos libres se desprendan de un lugar puntual. Eso no es posible. Generalmente se desprenden de manera aleatoria por todo el cuerpo y a la vez. O sea, no hay, para que te des una idea, vos le sacás el porcentaje de grasa a un tenista de su brazo derecho y de su brazo izquierdo, y el porcentaje de grasa es similar, habiendo el tipo usando exclusivamente un brazo y el otro nada. O sea, si fuera real, el tipo tendría que tener una magnitud especial en un brazo con respecto al otro, y no lo tiene. En ese caso, que es un caso bien puntual, o sea, no hay chances de que haya una utilización de grasa puntual, salvo algunas criminalidades que te levantan la somatotropina, que te levantan la acidez de manera muy alta y durante un tiempo muy largo, y ahí podría llegar a pasar fundamentalmente por la aceleración metabólica local que te genera la somatotropina. Pero es exclusivo de patos que se la bancan y que manejan cosas muy grosas. No se puede dar una minita que hace localizada. Aparte, la grasa de la mujer de la cola se va nunca. Yo lo vi, o sea, es algo que en chicas naturales, yo lo he visto que están marcados abdominales, de culo. Yo he visto disminución del porcentaje de grasa de la cola y de las piernas en levantadora de pesas de élite. Minas que entrenan la fuerza muy mucho. Y la única hormona que actúa localizada es la hormona de crecimiento, eso sí. Sí, no, ahí también había unos esteroides que utilizaban mucho en el fútbol italiano que eran exclusivamente para las piernas. No sé por qué cuernos, estoy tratando de acordarme el nombre, porque se usó mucho en... El exciclén. Porque en el prospecto de la hormona de crecimiento dice cambiar los lugares de aplicación porque puede producir hipotrofia. El exciclén al principio se utilizaba
estaba con gente con problemas osteoarticulares del tren inferior, viejas con rotura de cadera, quilombo de ese tipo. Y después descubrieron que no solo generaba aumento de las estructuras óseas del tren inferior, sino también de los músculos. Y los patos la compraban a mensal. Porque el problema fundamental de los culturistas, ¿cuál es? Las patas. O sea, los tipos que les cuesta aumentar, tienen las pantorrillas. Ahora están haciendo microdesgarro de las fascias, están con un rayo bastante interesante. Laburo para ustedes. Los flacos vienen a que les rompan las fascias